Esto es un proyecto pedagógico de la comunidad educativa Lux Mundi, junto a los estudiantes de quinto de secundaria. Muchos pensamos que al elegir un camino profesional tenemos que quedarnos ahí. Nuestro invitado de hoy demuestra que es posible abrirse a nuevas oportunidades profesionales e incluso incursionar en nuevos caminos. Recientemente hizo una transición del sector público en donde se desempeña la labor de director y jefe del gabinete del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. También tiene una amplia trayectoria en el sector privado de banca y fondos de inversión, con un fuerte perfil de desarrollo empresarial. Bienvenido, Jonathan. Un placer para nosotros tenerte aquí. Gabriela, yo estoy muy contento y Alejandro también de estar aquí con ustedes. Contentísimo de que ustedes hayan hecho un podcast. Qué chulo está esto, qué innovador. En el día de hoy te tenemos aquí porque queremos conocerte mejor y ya que es el 30 aniversario de nuestra comunidad, qué mejor momento para volver atrás a todos esos recuerdos que tenemos en estas mismas instalaciones. Totalmente. Yo creo que antes de sentarnos aquí, yo obligué a que me dieran el tour del plantel de nuevo para acordarme. Yo espero que no digan cuál de los 30 años es donde yo caigo. No vayan a sacarme una cuanta cana ya, pero sí, aquí muchísimos recuerdos, muchísimo cariño, todavía muchísimas personas, cual la verdad que más que aprecio, también agradecimiento por habernos formado. Lux Mundi, la verdad que fue una familia para nosotros. Cuéntame un poquito sobre cómo fue tu experiencia dentro del colegio. Bueno, era un colegio mucho más pequeño. La verdad que era, yo creo que la mitad del plantel. Éramos, yo creo que 250 en total en el colegio. Wow. O sea que era en ese momento, tú te sabías el nombre de todo el mundo. Y muchos eran... Eso sigue así, Sigue así. Bueno, sí. Qué bueno saber eso. Pero siempre habían a veces hasta 3 hermanos al mismo tiempo. Entonces, la verdad que si tú no eras amigo de uno, eras amigo del otro. Y era, yo creo que el colegio se llama comunidad educativa. Y yo creo que la palabra comunidad es la clave. Porque la verdad era que éramos muy cercanos y ese sentimiento de que uno aprendía junto con amigos, casi hermanos, y que podía atreverse a hacer cosas como esta, como hacer un podcast y salir con cualquier idea y que encontraran apoyo. Cuéntame sobre alguna anécdota que te acuerdes de tus años escolares. Ay, concho. Eso me preocupa porque las que me vienen son las que no se cuentan, Las cosas ay, ay, ay. Esas son las buenas. Sí, esas son las buenas, pero las que se cuentan con la cámara apagada. Pero no, yo siempre recuerdo mucho el tema de las Olimpiadas de Matemáticas aquí en Lux Mundi. Yo no sé si la siguen y tan Sí. intensa como... Siguen haciéndola. Igualito. Yo me acuerdo que eso era como que uno de los temas más importantes del año y el cual el colegio, la verdad, que se destacaba. Siempre que eran no solo la interna, sino después lo que sucedía a nivel de distrito y cosas así, siempre teníamos un equipo bastante grande y bastante fuerte con lo que había haciendo eso. Y ya hay olimpiadas de todo, hay olimpiadas del área natural, hay olimpiadas del área de lengua española, hay olimpiadas de todo, de sociales, cogimos una por primera vez este año. Yo vi muchísimos trofeos allá abajo antes de subir, o sea, que están hemos ido bateando. creciendo. ¿Y cómo te acuerdas de actividades que te marcaron en tu vida? El Lux Mundi se caracteriza mucho por esas actividades extracurriculares que tenemos. ¿Alguna de las que fuiste parte? Sí, definitivamente. Yo Lux Mundi lo recuerdo como una parte fundamental, yo creo que de mi formación. Yo siempre digo que las dos Licen, porque para mí era la Licen María Amalia y la Licen Leonor. Un shout out a las dos. Seguro lo van a estar escuchando, pero ya no nos pueden poner nota. Pero sí, aquí había un mundo de actividades extracurriculares, o sea, especialmente para mí en el deporte. Yo siempre estaba muy metido en todo lo que era el equipo de basquetbol, el de voleibol, y creo que en parte también lo que caracterizaba el colegio era que todo el mundo encontraba lo que le gustaba. O sea, aquí había también arte para que le gustaba eso, cómputo y muchas otras cosas. Nada tan innovador como lo que ustedes están haciendo ahora, pero digamos que eso es lo chulo de donde estamos hoy en día, donde este tipo de cosas no son ya hobby de la casa, sino que son hasta proyectos de formación. Vamos a pasar un poquito ya a tus últimos años de colegio. ¿Cómo fue ese proceso de elegir tu carrera? Eso es interesante, en verdad, porque yo hice mi primer año de universidad acá, en la Pucamaima, antes de ir a donde me gradué, que es de Babson College, que es una universidad en Boston que se caracteriza mucho por el tema de negocio y de emprendimiento.
yo te voy a decir que yo siempre sabía que yo quería estar en el mundo de la finanza, pero yo no sabía qué tan grande era el mundo de la finanza. O sea, yo pensaba que yo iba a ser un banquero. Y el banquero que yo conocí era un banquero tú me depositas y yo te presto. Que es básicamente la banca más tradicional. Pero durante mi tiempo, eso era lo que yo sabía que yo quería hacer. Empecé estudiando economía, pasé luego a negocios y a emprendimiento. Y luego de eso realmente acabé haciendo finanzas, pero en otro tipo de banca. Yo acabé siendo banquero de inversión, que era básicamente asesorando a compañías cuando uno iba a comprar a otra. Por ejemplo, ayer ustedes se habrán enterado todo que Elon Musk compró Twitter. Sí. Que es algo súper innovador y yo creo que es algo que nos llega mucho de nosotros porque muchos usamos Twitter de día a día. Entonces ese era el trabajo que yo hacía. O sea, nosotros asesorábamos a compañías en ese momento que ellos decían que iban a hacer una transacción de esa naturaleza. Pero era algo que yo no sabía que existía cuando yo estaba en el colegio. O sea que por eso yo creo que este ejercicio que están haciendo ustedes de entrevistar a egresados es tan interesante. Porque a veces esa exploración es lo que lleva a conocer nuevas ramas de industrias que ustedes quizás entienden que les gustan. Y vimos que hiciste tu MBA en Harvard. Cuéntame un poco sobre ese MBA. Bueno, eso fue ya hace unos añitos, pero sí, fue un MBA sumamente interesante. El MBA significa Masters in Business Administration, o sea que fue segunda vez que estudié negocio. Yo creo que fue interesante porque creo que yo tenía 4 años de experiencia laboral, fue más o menos estudiar lo mismo, pero estudiarlo de una forma un poco más adulta, yo creo. Y el MBA de Harvard es bastante único, es bastante peculiar. Es un MBA en donde todo es como un caso de negocio, un caso de estudio, en donde tú tienes que opinar realmente. Ellos sientan aproximadamente 90 estudiantes en un semicírculo y lo que se trata de conversar, como lo que estamos haciendo hoy. Y en realidad lo que ellos buscan es que uno aprenda a escuchar, que uno aprenda a desarrollar un punto de vista y que uno aprenda a persuadir a otro a que llegue con una idea y que tú puedas o cambiársela o tener la flexibilidad mental de que te la cambien a ti. ¿Y cómo llegaste ahí? Bueno, después de 4 años trabajando en la banca, como te decía, que yo trabajaba en Citi, que trabajaba en Nueva York, decidí que era un momento de reagruparme, de decidir cuáles iban a ser mis próximos pasos y pues me vi motivado a volver a estudiar y con eso sacar el MBA. ¿Y en qué crees que te ayudó eso? Yo te diría que realmente me ayudó a tener una mente más flexible. Como yo te dije, al final del día es increíble que uno diga, bueno, ¿qué aprendiste? Y yo diga, yo aprendí a escuchar. Pero escuchar es una de las cosas que hace un mejor gerente. A ti, Alejandro, que me dijiste que te interesa la medicina, un mejor doctor. Yo creo que todos los días, con tanta información que nos llega, hemos perdido un poco la habilidad de poder escuchar al otro detenidamente y de que alguien te cambie tu parecer sobre algo. Entonces yo te diría que realmente lo que más aprendí fue eso. O sea, cómo yo aprendo a tener una idea y que me la cambien 180 grados si lo que me dijeron fue suficientemente convincente. ¿Siempre supiste que querías estudiar fuera? ¿Te imaginaste en algún momento que tú ibas a llegar a una universidad tan grande y tan exitosa como son Babson y Harvard? En verdad, no te diría que lo pensaba, pero no era uno de esos como sueños que yo tenía toda la vida. Yo empecé, como te dije, en la PUCA el primer año, feliz de la vida, y simplemente me llegó una oportunidad realmente para solicitar y hacer y transferirme, y así fue. O sea, la verdad que no fue algo tan mapeado y tan planificado. Precisamente de eso estamos hablando aquí, de cómo abrirnos nuevas oportunidades. Entonces quiero saber, ¿cómo fue que surgió eso? O sea, ¿lo estabas buscando de alguna forma u otra? ¿Estabas aplicando, trabajaste para eso? ¿Cómo fue? Mira, cuando yo llegué a Babson es curioso, porque yo estaba haciendo mi primer año acá en la universidad y mi papá era médico. Mi papá era cardiólogo. Un médico, y conoció, así mismo, y conoció un egresado de Babson, americano, que vivía en La Romana.
y papi era el doctor de él. Y el hombre le hablaba de Babson, le hablaba de Babson, le hablaba de Babson. Hasta que papi llegó un día y me dijo, Jonathan, tú vas a ir a Babson. Yo te motivo a que tú llenes la solicitud, que es una tremenda universidad. Y yo digo, ya, papi. Ahora tú me dices, porque era como abril del año que nos graduábamos. Y como son las cosas de la vida, yo lo hice, yo llené la solicitud. Y lo digo así en confianza entre nosotros. Sí. Yo lo hice para que él me dejara de molestar. O sea, lo complací. Y cuando me llegó la respuesta de que yo había sido aceptado, la verdad que yo en ese momento ya yo no podía decir que no. Y fue una de esas coincidencias de la vida que yo creo que cambió el rumbo de mi vida. Porque yo no sé qué hubiese sido mi vida si yo no hubiese ido por ese camino. O sea que son de esos momentos en que uno no espera, uno no lo busca. Me buscó a mí. O sea que fue así realmente. ¿Y siempre te interesó toda esa área de las finanzas? Ahorita que contaste sobre las Olimpiadas de Matemáticas, me imagino que sí, que esa fue el área tuya desde siempre. Siempre era eso. Yo cogí también, me acuerdo, matemática financiera. Sí. Siempre era mi tema aquí en el colegio. O sea, yo siempre estaba decidido que me gustaban los negocios y que me gustaba el concepto de lo que yo decía banquero, pero me gustaba la bolsa de valores, ese tipo de cosas. A mí me encanta todo eso. Cuéntame un poquito sobre tu experiencia dentro de la banca. La banca, bueno, la banca fueron 4 años trabajando bastante duro. Era como si fuera un bootcamp. O sea, nosotros trabajábamos probablemente de 9 de la mañana a 2 de la mañana todos los días, de lunes a lunes. Entonces fue algo en donde yo aprendí a trabajar mucho. O sea, me creó una disciplina de trabajo. Pero también me pude volver experto, vamos a decir, en el sentido de que si tú haces algo tanto y tan intensamente. Y todos los días. Tú vas cogiendo un expertise. O sea, si nosotros fuéramos a hacer este podcast todos los días, me imagino que ya después del capítulo 25, ustedes fueran unos entrevistadores de primera. Lo creáramos ya nosotros dos. Así es. Creáramos uno. Así es. Y la medicina, sí, Alejandro. Porque la verdad es que la medicina se trata de conocer muchos casos. Y eventualmente tú vas entendiendo. Sí, cuando te llega el 10º con la misma gripe, ya tú sabes lo que tiene. Y tú vas haciendo patrones o identificando patrones que te van volviendo experto. Y como dicen, la práctica es el maestro. Así es. Que eso es algo muy interesante que tú dices, porque el ser aprendiz es algo, yo creo que un poco antiguo, pero fue muy importante. Para mí, el trabajar en la banca fue parecido a eso, Gabriel, a ser un aprendiz. Yo llegué sin saber nada. Exacto. Y poco a poco mis superiores me iban dando mucha cantidad de trabajo, pero también me iban guiando. Y la medicina es muy de ser aprendiz. Sí. O sea, que estás de acuerdo en eso que se dice de que se aprende haciendo. Totalmente. Eso hoy más que nunca es real. Porque le voy a ser honesto, no todo el mundo que está haciendo lo que está haciendo tiene experiencia haciéndolo. En un mundo tan innovador, en donde todos somos podcasteros por primera vez, hay muy pocos expertos en la materia. Entonces, si alguien no se motiva y ni se lanza a ser el primero en algo, pues dejaremos de descubrir muchas cosas y de abrir muchos caminos. O sea que aprendiendo haciendo, es la primera regla de todo emprendedor. Brinquemos un poquito del sector privado al sector público. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, fue inesperado, yo te lo admito. Tú me preguntabas si yo sabía que quería estudiar fuera y te dije que no. Lo último que yo pensaba era que yo iba a llegar a ser un servidor público en algún momento de mi vida, pero se me dio una oportunidad. Yo creo que en agosto de 2020, como ustedes sabrán, en pleno COVID, pues el mundo era diferente. Era un mundo en donde todos estábamos buscando poder hacer nuestro aporte, ayudar a que las cosas salieran de la forma mejor. Poder salir a flote. Así es. Entonces, yo tuve realmente el privilegio y el honor de que a mí me llamara el ministro de Industria y Comercio y el ministro Ito Bisonó, y que me haya invitado a ser parte de su equipo. Como yo le digo, yo no tenía eso en el radar. Él me llamó a mí 5 días antes. Algo que fluyó. Sí, y 5 días después, pues
ahí estaba, tratando de dar lo mejor de mí todos los días, sabiendo que lo estamos haciendo por un mejor República Dominicana. Y yo me imagino que eso fue un gran reto, pues tenías una larga trayectoria dentro de la banca privada. Sí, es chistoso. Los primeros días yo no tenía la menor idea qué era mi trabajo y cómo hacerlo. Bueno, ahí es difícil hacer el trabajo porque si tú no sabes qué hay que hacer. Es un reto, pero uno va... te digo que, Alejandro, era un momento en donde todo éramos nuevos también. Y yo creo que parte también de lo importante es la cultura que se crea dentro de los equipos de trabajo, en donde equivocarse se permite. O sea, yo te aseguro que hubo un momento, mi primero, mi segundo, mi décimo, hasta hoy mismo todavía, que me equivoco en hacer algo de una forma, digamos, que no era así. Y siempre y cuando uno lo toma, vamos a decir, de manera de aprendizaje, pues eso no importa. Bueno, ¿Y qué has aprendido trabajando ahí dentro, ya que eso fue algo totalmente nuevo? Me imagino que tienes 1.000.000 de experiencias, de cambios. ¿Cómo te marcó eso? Bueno, me sigue marcando todos los días. Yo creo que lo más interesante ha sido realmente pasar a una idea de que uno es, como dice la palabra, servidor público. O sea, ya mi vida cambió de ser una persona empresarial, aunque todavía lo soy y lo seré después que salga de allá, porque esto es pasajero, como todo como muchas cosas en la vida. Pero el saber que tú estás ahí para poder, que tú estás ahí para otro, para poder ayudarlo con lograr, a veces si es un tema de emprendimiento, lograr sus sueños, a veces lograr hacer un cambio para una comunidad que puede ser donde está ubicado su negocio, en poder asistir a alguien con algo tan sencillo como pudiera ser un permiso que necesita para operar su día a día. Lo que me ha dado a mí es una clase nuevamente de ser servicial. Como empresario uno tiene que saber ser servicial, pues uno tiene clientes. Aquí uno tiene ciudadanos y tiene usuarios, pero uno definitivamente ahora he tenido que aprender a ser un poco más de esa línea, vamos a decir. Y vemos que eres una persona que siempre ha apostado mucho a la tecnología, que incluso tienes un podcast, Dominicans in Tech. Cuéntame un poquito de cómo fue eso, cómo surgió. Eso fue un emprendimiento más, como digo yo. Pues como ustedes saben, el ministerio está a cargo de todo lo que tiene que ver con emprendimiento, está liderando temas que tienen que ver con el desarrollo y la apuesta de los dominicanos en el sector de tecnología. Y pues nosotros teníamos una meta, porque nos dan un sistema de metas presidencial que se llamaba, que decía que teníamos que hacer una mesa de trabajo con los dominicanos que trabajaban en Silicon Valley. Entonces nosotros no sabíamos quiénes eran, dónde estaban, en qué trabajaban. Entonces, dentro de las formas que decidimos, cómo vamos a descubrirlos, cómo vamos a conocerlos, pues surgió la idea de hacer un podcast. Porque así aprovechábamos todos juntos con un micrófono prendido para conocerlos y saber su trayectoria. Y ha sido realmente algo muy, muy enriquecedor, que para mí será uno de los proyectos más que más divertido me he encontrado estando en el ministerio, porque hemos conocido unas historias espectaculares de unos dominicanos fuera de este mundo que yo nunca había tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Y qué es lo que más te gusta de hacer los podcasts? Conocer la gente. Sí. Yo creo que ese es el elemento que no te dicen del podcast y que tú te das cuenta después que lo empezaste. Cada semana que uno hace un podcast, en el caso de nosotros lo hacemos semanalmente, es casi como hacer un amigo nuevo. Un amigo nuevo que tiene, o una amiga que tiene una trayectoria, que tiene una historia de vida realmente inspiradora y que después que se apaga el micrófono pueden surgir muchísimas cosas de oportunidades de colaboración y de oportunidades de trabajar juntos. Bueno, entonces, considerando tu podcast de que ha sido muy exitoso, en realidad yo lo oigo, me encanta. ¿Cuáles son las claves para que un podcast sea así de exitoso? Yo creo que realmente definir el éxito en un podcast es algo complicado. Porque, como te dije, uno no necesariamente lo está haciendo para, vamos a decir, buscar ratings. O sea, el que lo hace por eso probablemente va a ser un podcast muy, muy farandulero, muy, tú sabes, temas que no son
profundos o que no generan esos vínculos de persona a persona que yo le estaba diciendo. O sea, yo creo que cuando uno hace un podcast, uno tiene que entender a quién es la audiencia. O sea, cuál es la misión, a quién es que tú le quieres hablar. En el caso de ustedes aquí, yo me imagino que ustedes tienen una audiencia al cual ustedes se sentaron y dijeron qué le interesa a ellos escuchar. Y si tú realmente logras encontrar y crear una comunidad que se identifica con el contenido del cual tú estás produciendo, pues eso ya es un éxito. Porque la realidad es que uno no puede ser todo para todo el mundo. O sea, si Alejandro quiere hacer un podcast de lo que es ser un joven médico, yo te aseguro que pueden aparecer los 1000 jóvenes médicos que están en el mismo periodo de su carrera que él, que quizá lo oyen y se identifican. Y que para ellos eso es algo motivador de sentir que no están solos, que no están pasando por lo mismo, o sea, que todos se sienten igual en cierta parte de la carrera. Igual tú, que quizá tú creas un podcast porque tú lo que quieres es aprender de temas empresariales, en donde cada vez que tú conoces a alguien, el que te escucha lo conoce contigo. Y también tú puedes ayudarlo a educarlos, a desmontarle algún mito, porque yo no puedo, porque yo sí puedo, cómo yo logro algo, dónde hay apoyo. Todo eso son cosas muy bonitas que salen de los podcasts. Brincando un poquito ya a conocimiento sobre el área empresarial, ¿qué crees que necesitan los jóvenes emprendedores y las medianas y pequeñas empresas del país para poder seguir creciendo? Bueno, yo creo que los jóvenes emprendedores, yo creo que todos los días más tienen que ser más atrevidos. Es importante que ustedes sepan que toda la idea se la pensaron en la vida. Ya yo llegué a esa conclusión. Y mucho de lo que es ser un emprendedor exitoso es de qué también tú ejecutas la idea. O sea, ustedes conocen a Uber, pero está Lyft. Los dos son emprendimientos. ¿Cuál será más exitoso? El que lo ejecute mejor. Yo siempre he creído que a la edad de ustedes, el que es más un poquito atrevido de contactar a alguien y pedirle tomarse un café o una limonada, ir a visitarlo, simplemente querer conversar. O sea, con amigos de los padres de ustedes, a veces hasta con, qué sé yo, amigos de los abuelos. Son experiencias que realmente pueden marcar la diferencia en la trayectoria de ustedes como seres humanos y que luego entonces le desarrolla cualidades que le dan éxito como emprendedores o como me preguntaste de gestores de pequeña empresa, mediana empresa, en cualquier lugar en donde tú te desenvuelves. ¿Has sentido que has tenido altos y bajos dentro de tu carrera? Uy, qué pregunta. Yo creo que eso es natural en todo en la vida. Yo creo que, mira, yo he tenido tantos sombreros ya de qué es Jonathan, a nivel de que si soy banquero, ahora soy funcionario público, emprendedor, o sea, uno se puede poner muchos sombreros en la vida y uno en momentos puede preguntarse, o sea, ¿qué yo hago con este sombrero puesto? Y la verdad es que yo creo que, por lo menos en mí en particular, lo que me ha llevado a eso es a motivarme, a buscar algo y conocer algo nuevo. O sea, el podcast, como bien preguntabas, fue algo así mismo en el ministerio. O sea, yo como emprendedor un poco inquieto, quería tener algo, hacer algo diferente, cómo podemos nosotros conectar con gente que no sea la forma tradicional. Y esa inquietud, que no quiero decir que es necesariamente una baja, pero es un momento de donde tú dices, quiero cambiar las cosas, quiero cambiar cómo está mi día a día. Y entonces nacen cosas nuevas. Y si uno agarra y esa cosa nueva la toma y corre con ello, pues pueden salir cosas muy, muy divertidas y muy enriquecedoras y que te ayudan a crecer. ¿Qué consejo le darías a una persona que esté empezando en esa área de los negocios? Mira, no solo negocios, sino a ustedes. O sea, a ustedes en general que no estudien negocio, cual sea la carrera que elijan, no dejen que esa carrera los arrope en donde ustedes crean que ustedes son esa, vamos a decir, esa carrera. El que tú estudiaste mercadeo, o mejor dicho, el que tú estudiaste diseño gráfico, no significa que lo único que tú puedas hacer en la vida
tiene que ser con eso. El que tú hayas estudiado medicina no significa que lo único que tú puedas hacer es dar consultas. Los seres humanos evolucionan y uno muchas veces en la carrera que estudia aprende cosas. A veces uno aprende una cantidad de cosas que uno no la va a aplicar nunca en la vida. Pero lo importante es saber que está permitido cambiar y evolucionar quien tú eres en la vida. Entonces, cualquier carrera que ustedes elijan estudiar, no se anclen ahí. Se permite ser un médico emprendedor, se permite ser un emprendedor en la medicina, o sea, que son dos caminos diferentes. Y siéntanse en libertad en la vida de probar las cosas y de encontrar realmente dónde que está la pasión. Y ya para culminar, ¿cómo defines el éxito? Yo creo que, estoy tratando de pensar, los otros días vi un post que me gustó mucho sobre eso, pero no me voy a acordar de eso. Mira, el éxito no es empresarial, el éxito no es en reconocimiento. Yo creo que, y especialmente aquí en LuxMundi, yo creo que yo lo aprendí, el éxito es ser un buen ser humano, que es mucho de lo que nos enseñaron a nosotros aquí. Es ser una persona que de bien, vamos a decir, en el caso mío, me toca ser un buen esposo, me toca ser el padre de 2 niñas, me toca ser hijo, me toca ser hermano, me toca también ser, vamos a decir, en momentos me ha tocado y todavía me tocará ser empresario, que significa a veces ser líder en una empresa que al final del día tiene un impacto en familias de los colaboradores de la empresa, que también se motivan todos los días en estar ahí para poder construir con uno. Pero el éxito es ese. El éxito es, yo creo que tú llegar al final de tu vida y sentirte orgulloso y sentirte cómodo con las acciones que tú tomaste durante tu vida. Me acaba de encantar la definición que diste y la verdad es que hemos tenido una charla súper gratificante de la cual he podido sacar muchos nuevos conocimientos. Y ya hemos llegado al fin de este episodio en LuxMundi Alumni Chats. Gracias a todos los oyentes que nos sintonizaron y les invitamos a unirse a los siguientes episodios a través de Spotify y YouTube. De igual forma, síganos en nuestras redes sociales, @colegio_luxmundi, y para saber más de nuestro ingresado, pueden seguirlo en @burnigram en Instagram. Muchas gracias, Gabriel, Alejandro. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Siempre.